Bueno, mis hermanos, como ahorita Gaby decía, algunos hermanos que ya estaban conectados, en esta oportunidad, o sea, en el encuentro anterior, hablamos sobre el contexto histórico y geográfico de Corinto y hoy nos toca la parte introductoria del capítulo, o sea, o parte de la introducción, que se encuentra en el capítulo número 1, verso 1 al 9. Así que esta es la parte que vamos a tratar hoy, Dios mediante. Y antes de adentrarnos en el texto, quiero introducir la introducción y decirles algo. Y es que comúnmente nosotros, las introducciones de libros, de cartas seculares o de cartas de amigos, pasarlas, solemos pasarlas. Y la razón es que muchas literaturas, muchos libros, muchas cartas, muchos documentos que usan una introducción, muchas veces lo usan de forma coloquial. O sea, es para cumplir con un requisito y ponen unas cuantas cosas ahí que a veces ni la sienten, ni tienen a veces ningún tipo de sentido, pero se ponen para rellenar una parte coloquial que debe ir en ese lugar. Pero en este caso no está escribiendo alguien que no es interesante lo que va a decir. De modo tal que todo lo que vaya a decir es interesante. De modo tal que la introducción a esta carta, siendo inspirada por el propio Dios, por el propio Espíritu Santo y entregándosela a Pablo, y recuerden que en la clase pasada le dije, cada vez que yo mencione a Pablo, en este punto me estoy refiriendo a Dios usando a Pablo, para que nos quede claro, que no pensemos que estamos dando demasiado valor a Pablo como persona que escribe, sino entendiendo que detrás de Pablo está el Espíritu de Dios inspirándolo para que él plasme esta palabra. Y como les decía, siendo Dios el autor de la Biblia, siendo Dios el autor que inspira a esta escritura, en la introducción Dios no la hace coloquialmente, no la hace para cumplir un requisito, la hace Dios con algún propósito y muy importante. Veremos lo importante que es atender la introducción. Veamos. Ya como les dije, vamos a estar viendo del verso 1 hasta el verso 9 y vamos a leerlo en voz alta. Si usted tiene ahí su Biblia, sea digital, sea en papel, sea en los rollos, si tiene rollos, bueno, y lo sabe manejar, bien, igual, no hay problema ninguno, pero lo importante es que usted tenga la Biblia ahí en sus manos. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firme hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la parte escritural, o sea, el texto del verso del 1 al 9 que encontramos acá, y ahora lo vamos a ir viendo verso por verso. Esta preciosa introducción de esta carta. Lo primero aquí, el verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Lo primero que quiero que veamos aquí y que reparemos en esta introducción es que Pablo deja claro su vocación. ¿Quién es él? Pablo deja claro quién es él. Dice Pablo. O sea, deja claro que él es el autor. Pablo les está escribiendo, pero ¿quién es este Pablo? Pablo, su vocación es llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y ojo con esto
Esto no es algo coloquial, como les dije ahorita. Está todo intencionado. Aunque Pablo acostumbra escribir esto, era interesante y era importante que escribiera que era apóstol, pero que era de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día nos asustamos y nos asombramos con la cantidad de personas que se dicen ser apóstoles en nuestros tiempos. Y nosotros pensamos que esto es un fenómeno nuevo. Y nosotros decimos, wow, qué tontería más grande, qué locura más grande. Ciertamente es una tontería y no ha pensado mal usted, ¿no? Es una gran tontería esto y es algo terrible, ciertamente, pero no es nuevo, porque en el tiempo de Pablo ya habían personas que decían ser apóstoles sin serlo. Y no solo habían personas que se decían ser apóstoles y no lo eran, sino que habían personas que no reconocían a los verdaderos apóstoles. Y Pablo, cuando dice aquí apóstol del Señor Jesucristo, está dando una definición clara, que él no es cualquier apóstol, sino apóstol de Jesucristo. Y apuntamos ahí. Apuntamos esto porque es importante. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol fue sacada normalmente del contexto comercial normal de la cotidianidad, y apóstol significaba simplemente ser enviado. Ser enviado. De hecho, la carta a los hebreos habla de Cristo como el apóstol, como, o sea, como un apóstol de Dios, el enviado por Dios mismo, hasta acá. De modo tal que apóstol no tiene nada relevante en la cultura general, era simplemente un enviado. Pero el apóstol deja claro, al apóstol Pablo, que él es apóstol, un enviado, pero de alguien singular, de Jesucristo. Podían haber muchos apóstoles enviados por el gobierno romano a una misión a una parte, enviados por el propio gobierno judío hacia cualquier parte. Podían haber apóstoles incluso que eran apóstoles de la iglesia, enviados por la iglesia a. Y claro, quien enviaba tenía autoridad sobre el enviado. Y este era lo singular. ¿Ya? Por tanto, si la iglesia mandaba a algunas personas alguna gestión, lo enviaba, estos eran apóstoles de la iglesia tenía autoridad sobre ellos. Pero cuando se dice apóstol de Jesucristo, está dejando claro que quién es lo que lo envía y a quién se somete directamente y quién le da las órdenes a él. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y hay un pasaje clave que es cuando a Pablo y a Bernabé lo ordenan como misioneros de una iglesia y lo envían, o sea, lo envían como apóstoles de la iglesia local, los envían, y es la diferencia entre un Bernabé apóstol de una iglesia y un Pablo apóstol de Jesucristo. Entonces, ahora podemos ver bien claro, podemos definir bien claro de que la categoría de apóstol de Jesucristo es muy distinta a cualquier otro tipo de apóstol que no sea este. Entonces, claro, ya Pablo con esto estaba limpiando un poco el camino, porque en la segunda carta Pablo tiene que defender después su apostolado y demás. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Sí, lo cierto es que deja claro Pablo y elimina de todo el camino aquellos que no son verdaderos apóstoles. Y la gran pregunta era esta: ¿qué era un apóstol de Jesucristo? Bueno, primero que nada tenía que ser comisionado ¿por quién? Por el mismo Jesucristo. Si no te había comisionado, si no habías visto a Cristo cara a cara, si no lo habías visto después de la resurrección, si no habías tenido contacto directo con Él, si Él no te había instruido, te había dado instrucciones directas y te había enviado, no podía ser apóstol de Él. Podía ser apóstol de la iglesia si acaso, pero no apóstol de Jesucristo. Y esto es algo muy valioso que nos deja Dios a través de Pablo para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque todos los que se dicen ser apóstoles, todos los que se dicen ser apóstoles, la gran pregunta es: ¿quién te envió? ¿De dónde radica tu apostolado? No, porque yo estoy bajo la cobertura de Guillermo Maldonado. Entonces tú eres apóstol de Maldonado. Tú no eres apóstol de Jesucristo. Si a ti te comisionó Cayo Luna, tú eres apóstol de Cayo Luna.
pero tú no eres apóstol de Jesucristo. Porque para ser apóstol de Jesucristo tenías que ser comisionado directamente por Jesucristo, haberlo visto resucitar y haber recibido instrucción directa de parte de él para el servicio que ibas a hacer. De modo tal que todos estos apóstoles de nuestros tiempos quedan fuera fácilmente aquí con solo con esta pequeña introducción de Pablo hace solo ser un poquito detallista. Sencillo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ya con esto hace bastante el apóstol. Bueno, lo segundo, no nos vamos a extender mucho en esto, pero es solo para ver la intencionalidad tan clara que tenía Pablo al poner esto. Dice, eh, dice, razón de su vocación. Pablo también quiere dejar claro, ¿por qué Pablo es apóstol? Por la voluntad de Dios. O sea, Pablo no lo ha buscado, no se lo ha dado ningún líder religioso, nadie le ha reconocido esto ni nada. Él es un apóstol de Jesucristo porque está bajo la voluntad de Dios que así fuera. Y esto es importante también porque veremos tanto en Corinto como en muchas cosas más que incluso tienen el atrevimiento en algún momento, después lo veremos, si Dios lo permite, de pedirle carta a Pablo de recomendación. O sea, pidiéndole a Pablo una carta como si Pablo necesitara aprobación de una iglesia o de algunos de ellos como para hacerlo. Y aquí Pablo, pues, con esta introducción también deja allanado el camino. O sea, yo no tengo que tener ninguna carta ni de la iglesia de Jerusalén, ni de la iglesia de Éfeso, ni de la iglesia de Galacia, ni ninguna de esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo no soy apóstol de ninguna de estas iglesias. Yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que con esa fórmula, Pablo va ordenando el camino. Y ahora viene, dice, Sóstenes, nuestro hermano, o sea, habla de su colaborador. Este personaje aquí, algunos le han dado demasiado vuelta a esto de que si era un coapóstol con Pablo, nada que ver, porque Pablo no lo mete dentro de su categoría para nada y la construcción griega tampoco lo permite, así que no hay opción con respecto a esto. Y Pablo lo menciona porque es muy probable, él estaba junto con Pablo quizás allí elaborando esta carta o quizás asistiéndole en algo, y Pablo muy amablemente incluye a este hombre dentro de él, de todo esto, y sencillamente, a lo mejor fue una de las personas que recibió algunas noticias de Corinto, estaba allí con Pablo y la compartió, pero lo que sí parece ser es un colaborador de Pablo, no más que esto. Pasamos entonces al verso número 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primero, Pablo deja claro, ya dejó claro su autoría y su colaboración de Sóstenes y su llamado de quién dependía. Ahora Pablo se refiere a los remitentes, a quién le está escribiendo específicamente. Le escribe a quién, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esto siempre me ha gustado esto, cómo Pablo tiene la habilidad para decir la iglesia de Dios que está en tal lugar. O sea, mucha gente andan buscando constantemente títulos para las iglesias y demás. Y yo digo que el mejor título que puede tener una iglesia es iglesia de Dios. La iglesia de Dios que está en tal lado. La iglesia de Dios puedes poner el apellido que tú quieras, pero es la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Esto es sumamente importante para mí. Y también a Pablo habla no solamente de quién se lo envía, sino el estatus o el estado de sus destinatarios. Miren, aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Y miren, van a ver la diferencia ahora entre esto que dice y lo próximo que dirá. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús?
se refiere a su estatus legal, a su estatus forense delante de Dios. Cuando usted oye algo, bueno, esto forensemente es así, está diciendo legalmente ha sido así. ¿Cuál es la certificación forense sobre esto? O sea, ¿cuál es el estatus legal que se le ha dado a esto? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice sobre esto? Y cuando hablamos aquí del estatus legal o estatus forense que tienen los corintios delante de Dios, nos referimos a lo siguiente. Cuando una persona regenerada por Dios y habiéndole dado Dios la fe y habiéndolo movido a creer a los pies de Cristo y haber abrazado la cruz del Señor, el sacrificio de la cruz, y habiendo llevado sus pecados Cristo sobre él y habiendo traído su justicia sobre esta persona, en este mismo momento esta persona ha recibido un estatus legal. Delante de Dios era un miserable unos segundos antes. Ahora, una vez hecho este acto, es considerado un hombre santo en Cristo Jesús. Santo en Cristo Jesús. Así de fácil. Así de fácil. Antes era un mendigo, hablando como humano, era un trapo de inmundicia, y en el mismo momento que ha caído rendido a los pies de Cristo y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ha venido a lavar sus pecados y le ha otorgado su justicia y su santidad, a partir de este momento, legalmente, cuando lo presente delante de Dios, Dios lo mira a través de Cristo y lo ve como santo, puro. Hay un gran teólogo y filósofo, bueno, hay gran teólogo y filósofo, digo, en su contexto, ¿no? Porque quizás hoy si lo viéramos con todo lo que tenemos de teología, a lo mejor muchos no lo ven así, pero era un señor llamado Anselmo de Canterbury. Y Anselmo de Canterbury escribió mucho sobre la expiación de Cristo, sobre la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice Anselmo, eh, cuando yo me presente delante del tribunal divino, sé que el maligno, que conoce mi vida, frote sus manos al ver que como Dios sabe toda mi maldad y sabe lo malo que yo he sido, él se frotará las manos esperando que el Señor me castigue y me envíe para el infierno terrible. Y dice, sin embargo, la sorpresa que este ser se llevará es que cuando esté allí en el tribunal y él me acusa y diga todos mis pecados, Dios le dirá, ¿de qué tú me hablas? Si la sangre de Cristo le ha limpiado y lo único que veo es alguien santo delante de mí. O sea, está hablando de su estatus delante de Dios, Anselmo. Dice que, o sea, es solo para ilustrar esto. Dicen que Martín Lutero solía tener visiones, algunos demonios le atacaban, y dice que cuando escribía en el castillo, si no recuerdo mal, en el castillo de Wittenberg, puede ser que no sea, no recuerdo bien el lugar. Lo que sí sé que Lutero estaba escribiendo allá en este lugar, creo que era en el castillo, dice que se le aparece el mismísimo diablo y dice que acusa a Lutero y le dice, tú haciendo una reforma y haciendo tratados de teología con lo pecador que eres tú. Sabía bien el diablo que esa era la gran debilidad de Lutero, que se veía constantemente como alguien perverso, pero es que ya Lutero no era el mismo que se veía hace un tiempo atrás, ya había descubierto la justificación por la fe, por la sola fe. Y cuando lo acusa le dice, mira, tú eres pecador, tú has cometido este pecado, eres esto. Y mientras el diablo le anunciaba todos sus pecados, él iba escribiendo en un papel todos los pecados. Y dice que cuando terminó, tomó la tinta y le dijo, sí, es cierto, pero la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados, y la vertió sobre aquella lista terrible. Bueno, Pablo, cuando escribe a los Corintios, le está diciendo, que le está escribiendo a aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Está dejando claro de que él los considera hermanos santificados por él, por Jesucristo. ¿Ya?
que llevan en sí la justicia divina, que delante de Dios han sido aprobados, que delante de Dios han sido justificados, que delante de Dios tienen la santidad de Cristo, por la cual Él los ve. Ahora bien, si ven la última parte del versículo, que también trata con los destinatarios, le dice, llamados a ser santos. Ojo aquí. Ojo aquí porque pareciera reiterativo lo que Pablo está diciendo y no lo es. La primera parte que dice que han sido santificados en Cristo Jesús está hablando a su estatus forense, legal, delante de Dios, pero en esta parte está hablando a lo que ellos son llamados a hacer. O sea, Pablo está diciendo que aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús han sido llamados a actuar santamente. Así que Pablo le dice, ustedes son santos, pero son llamados ¿a qué? A vivir santamente, a actuar santamente. De modo tal que aquí hay una pequeña diferencia, aunque se interrelaciona una cosa con la otra. Así que somos hechos santos o santificados en Cristo Jesús, pero somos llamados a poner en práctica esta santidad, a vivir piadosamente, a vivir santamente. Así que Pablo les escribe como alguien santificado, como alguien que debe ser piadoso. Seguimos. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Primero que nada es el primer saludo es gracia y paz. Esto lo verá muchas veces diciéndolo Pablo, escribiéndolo Pablo, y lo verán en mucha literatura cristiana, pues este saludo precioso, gracia y paz. Pero, por supuesto, esto tampoco pasa desapercibido, o sea, no es que lo escribe coloquialmente, sino que hay significado también en él, el cual también queremos ver. Dice, cuando él habla de gracia y paz, miren el orden. El orden no ha sido escogido en vano. Primero gracia y después paz. No es la paz la fuente de la gracia, sino la gracia la fuente de la paz. O sea, nosotros, por la gracia de Dios, por su bondad grandísima, tenemos paz. No al revés. No es que tenemos paz y por esa paz adquirimos gracia. Es todo lo contrario. Atormentado el pecador, angustiado el pecador, viviendo una vida miserable, sin esperanza y sin nada, se encuentra en este terrible estado y viene la gracia de Dios, sintiendo aquella misericordia por él. Su gracia opera en el corazón marchito, triste, terrible de este pecador. Y entonces esta gracia que lo hace hijo de Dios, que lo hace súbdito del reino de Cristo, ahora viene lleno de paz su corazón por esta causa. Por eso el apóstol está usando claramente gracia y paz. Gracia y paz. Y creo que ese es uno de los grandes problemas también en nuestros tiempos, en nuestra evangelización, en nuestra prédica del evangelio, en nuestra praxis del evangelio, y es la siguiente: la gente quiere paz sin conocer la gracia. Y nosotros muchas veces predicamos paz sin predicar la gracia. Nosotros levanta tu mano muchas veces, aceite a Cristo, vente con nosotros, verás como todos tus problemas, o sea, estás diciendo, verás como tienes paz, ven para acá. Pero si no hay un mensaje claro de la gracia divina, lo que hace la gracia divina en un pecador en el corazón, y él entendiendo que es un gran pecador, y esta gracia viniendo sobre él y salvándole y lavándole de toda su maldad y trayéndole una nueva justicia sobre su vida, no puede haber verdadera paz. No puede haber verdadera paz. Y esto glorioso de la paz que viene con la gracia es que Pablo en otra carta la llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué? Porque la paz que trae la gracia no es el que se firma en un tratado de papel
que hoy dicen estamos en paz y mañana se vuelven a fajar de nuevo, a echar una guerra de nuevo, o una paz que se puede violar tan fácilmente. Cuando está hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, está prometiendo que la gracia tiene tal efecto en el corazón del hombre. La obra de gracia de Cristo tiene tal efecto en el corazón del hombre que aunque esté pasando la más terrible adversidad y aunque esté bajo la mayor preocupación del mundo, esta gracia opera paz en el corazón de él. Inexplicablemente, pero obra paz en el corazón de él. Entonces, Pablo, por supuesto, no deja nada al azar, o sea, Dios no deja nada al azar a través de Pablo, está dejándole claro gracia y paz a vosotros. Y entonces, pues, ahora viene acá, dice Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora está hablando de la fuente de la gracia y de la paz, por supuesto, estábamos hablando de la paz, de la gracia como fuente de paz, y ahora está hablando de la fuente de la gracia y de la paz. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. De modo tal que nadie puede obtener la gracia y la paz si no es por quién, por nuestro Padre y por nuestro Señor Jesucristo. Así que por ahí va la introducción del apóstol Pablo. No sé si le está pareciendo como, como distinto a lo que usted se imaginaba de la introducción, si le está hallando un poquito más de sentido a la introducción. Y ahora es necesario hacer un corte porque ahora vamos a pasar, o sea, vamos a pasar a otra parte de la introducción que es la acción de gracia. O sea, en esta introducción está hay saludo y ahora viene la acción de gracia. Dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo dice que agradece a Dios siempre por vosotros. Y Pablo, claro, vuelvo siempre, déjame especificarlo. Cuando digo Pablo de nuevo, estoy diciendo Dios a través de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios intencionalmente está dejando claro el corazón de pastor que tiene el apóstol Pablo. Pablo está dejándoles ver a ellos que no es un teólogo en una torre de marfil, escribiendo tratados filosóficos y teológicos que, que lo ha descubierto bajo una meditación profunda, lo manda con un cartero para que lo entreguen y él se queda allí en su, en su torre de marfil, guardado y escondido sin ningún tipo de esto. No. Pablo muestra afectividad, empatía, muestra el corazón pastoral de él en esta carta. Se está expresando como todo un pastor. Yo doy gracias siempre a Dios por vosotros. O sea, Pablo está diciendo, yo vivo agradecido a Dios por ustedes. Les agradezco tanto a Dios por ustedes. Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Agradece, pero agradece tanto a Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús le ha dado gracia y vuelve la gracia de nuevo para hablar a los Corintios. O sea, estoy tan agradecido. Imagínese usted como padre de familia, que le den un regalo muy bonito, muy importante a su familia, pero lo manden a través de usted y usted se lo haya entregado y los vea disfrutando de estos regalos. ¿Cómo está su corazón? Súper contento y alegre ver a su familia habiendo sido premiada, habiendo sido con un regalo tan tremendo. Su corazón se llena de alegría y le dices a la persona que le dio este regalo tan grande a tu familia, Señor, o sea, fulano o lo que sea, te agradezco tanto por haber hecho tan feliz a mi familia. Así está Pablo, mirando la iglesia de los Corintios y está diciendo, yo cuando los veo a ustedes con esa gracia que Dios derramó de Jesucristo en ustedes, agradezco a Dios por eso. Pablo, estoy feliz por ver la gracia de Dios en ustedes. Seguimos. Dice, o sea, esto es por lo primero que agradece Pablo. Dice, por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y todo conocimiento.
Aquí vamos paso a paso porque aquí sí hay mucha tela por donde hablar o cortar y es esto. ¿Recuerdan la introducción? Ahora es importante porque vienen detalles que habiendo tenido la introducción, ahora entendemos, vamos a entender algo. ¿Quién era Corinto? Una ciudad desvalida, desposeída, desprotegida, pobre, mendigante. ¿Cómo era Corinto? Era una ciudad fortaleza, con gente inversionistas muy poderosos dentro de la ciudad, ellos con mucha riqueza, un lugar muy rico que abundaba todo tipo de bien allá, y en medio de esto Dios elige las palabras en Pablo y le dice, él agradece por la gracia y le dice que agradece porque han sido enriquecidos en todo. Oh, fíjese la palabra escogida. A personas ricas, a un pueblo rico, a personas que viven en una ciudad rica, Pablo dice que agradece que han sido enriquecidos en todo y cualquiera se puede adelantar con el contexto diciendo, oh, Pablo está diciendo aquí que agradece a Dios porque lo ha puesto a ellos en una ciudad rica, porque lo ha puesto en un ambiente próspero, porque le ha dado todo tipo de bien. No, no podemos descartar de que esto también sea motivo de gratitud, pero no es lo que Pablo pretende. Y le voy a demostrar ahora por qué Pablo no es lo que pretende. Porque inmediatamente después de decir que han sido enriquecidos en todo, coma, ¿en qué dice Pablo? ¿Qué es la riqueza? Las riquezas que han recibido. Mire usted ahí, dice, porque han sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. O sea, Pablo le dice, olvídense de aquella riqueza, olvídense de Corinto, de que viven en una ciudad millonaria, en una ciudad rica, bien protegida, con inversionistas tremendos, con funcionarios romanos bien dotados y jubilados viviendo ahí en una ciudad así. Esa no es la riqueza verdadera. Las riquezas verdaderas que ustedes, Dios por su gracia y misericordia, los ha dotado a ustedes en toda palabra y en todo conocimiento. Y claro, también podríamos decir en este punto, pero bueno, habíamos hablado de que esta ciudad estaba llena de filósofos y de gente pensadores profundos. A lo mejor Pablo también se estaba refiriendo no solamente ha sido enriquecido con plata, dinero, sino también con buenos filósofos y todo esto. Tampoco es porque la próxima versículo, pues nos deja claro también que esto tampoco puede ser. Dice, en la medida que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces, ¿de qué conocimiento de qué palabra y de qué conocimiento está hablando Pablo? Del de Dios. ¿Por qué? Porque dice que en la medida que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de modo tal que obedece esta palabra y este conocimiento, obedece a la acción de Dios de haber otorgado tal cosa a ellos. No es lo que han adquirido en Corinto, ni por las relaciones comerciales, ni por los filósofos enseñando. Ellos son ricos porque Dios los ha dotado con esto. Y esta es una gran y verdadera, como regalo, riqueza con ello. Dice que cuando Alejandro Magno tenía una sed, tenía una sed de conquista poco vista, y por eso fue un gran conquistador. Dice que cuando Alejandro se quejaba de que Filipo conquistaba y conquistaba y conquistaba, y él dijo, y uno de sus maestros lo vio triste un día y le dijo, Alejandro, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por qué estás tan triste? Dice, porque al ritmo que va mi padre, no me va a dejar nada para yo conquistar. O sea, él quería tener un nombre, quería tener posesiones, quería tener de todo en el mundo. Y él veía a su papá que le estaba quitando la oportunidad porque lo estaba conquistando todo. Alejandro fue un joven que conquistó casi todo el mundo conocido en aquel momento. Lo tuvo todo. Y cuando fue a morir, dijo, entiérrame por favor con mis manos abiertas.
porque tengo a un mundo conquistado por ti y nada puedo llevarme en ella. Nada de eso me voy a poder llevar yo. ¿Sabe qué? Pablo este mismo mensaje se los deja. O sea, usted está en una ciudad rica, pero esa riqueza, olviden que esa no es la mayor de las riquezas. La riqueza más grande que ustedes han recibido es que han sido entendidos en toda palabra y conocimiento. Claro, palabra de Dios y conocimiento del Altísimo. Ahora, verso 7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, han sido enriquecidos en conocimiento y en toda palabra. Y, por supuesto, el resultado de este enriquecimiento de conocimiento y de toda palabra viene a concluir Pablo de qué cosa? De que han sido, o sea, que no le falta ningún don. Y esto es importante, porque este verso que acabamos de leer se ha prestado para las discusiones teológicas más acaloradas que ha habido sobre los dones espirituales. Cuando nosotros estábamos en el seminario estudiando, teníamos dos profesores. Uno que creían que los dones habían cesado y otro que los dones, o sea, que los dones extraordinarios, algunos dones, habían cesado y otro creía que los dones no habían cesado, que seguían, o sea, los dones extraordinarios eh, habían cesado y otros que no habían cesado. Y recuerdo que un profesor, uno de ellos en un debate que hubo, citó este pasaje y dice, Pablo le escribe a los Corintios y les dice a los Corintios, no a los apóstoles, sino a los Corintios, que ellos están, o sea, dotados, o sea, que no les falta ningún don. Primero, dice él, primero, no le falta ningún don. Por ende, tenemos que concluir que los Corintios tenían todos los dones espirituales. Segundo, esta votación de los dones que ellos tenían, el límite de tiempo que ellos lo tendrían, ¿cuál sería? Hasta la venida del Señor Jesucristo, de modo tal que tenían todos los dones y ellos seguirían con estos dones hasta la segunda venida de Cristo. Por tanto, entonces se concluye que entonces los dones nunca van a estar ausentes de la iglesia. Este fue la tesis de este pastor. Pero me gustó mucho la tesis del otro pastor que le dice, y con toda razón, cuando Pablo le dice a los corintios que no le falta ningún don, le está diciendo, todos los dones que ustedes deben de tener y tienen que tener, la iglesia los tienen. O sea, a ustedes como iglesia, como lo que le hace falta como iglesia y como cristianos, todo lo que le hace falta a ustedes, lo tienen. ¿Y hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Pero no le está diciendo, ustedes tienen todos los dones, porque si le dice exactamente todos los dones, le está diciendo, cada uno de ustedes es un profeta. Le está diciendo, en la iglesia van a haber apóstoles hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Le está diciendo a ellos que va a haber profetas que van a inspirar escritura hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Le está diciendo que va a existir todo lo que existía en estos dones hasta la venida del Señor Jesucristo. Definitivamente no es lo que creía el otro pastor. Por eso este pastor que creía que los dones extraordinarios habían cesado le preguntó, ¿es tu opinión de que la iglesia poseía los dones apostólicos, los que tenían los apóstoles, incluso los que tenía Cristo, que compartió con sus apóstoles? Y él dijo, no, entonces ese pasaje que tú me citas no califica para esto. Y es muy probable que usted en algún momento lo escuche, usándolo como argumento para decir esto. Primera, la primera parte de este argumento es, dice Pablo que los corintios tenían, no le faltaba ningún don. Si no le falta ningún don, los tienen todos. Luego,
Si lo tienen todo y la permanencia de estos dones hasta que venga Jesucristo, entonces no hay razón para decir que los dones cesan. Pero no es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Está Pablo diciendo, todos los dones que le hace falta como iglesia, ustedes lo tienen. Y lo tendrán hasta que venga el Señor Jesucristo. Es tan sencillo como esto. No es nada más. Como algunos dicen que el Señor dijo. O sea, como dice la palabra que el Señor dijo, pero como algunos tuercen esto para decir otra cosa. El Señor dice, y los que creen en mí, aún cosas mayores que las que yo hago harán. Entonces algunos toman este verso y dicen, se dan cuenta, nosotros vamos a hacer cosas que ni siquiera el Señor hizo. Incluso las que Él hizo las vamos a hacer mayores. Por tanto, quiere decir que vas a hacer todo lo que hizo Cristo mayor. Incluso vas a hacer cosas que las que Cristo no hizo, las vas a hacer tú. Esto no es la intención de Cristo. Por ejemplo, Cristo evangelizó como persona en su cuerpo en Jerusalén y sin embargo la iglesia va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el fin del mundo. Cosas mayores hará. O sea, en este sentido, llegarán a lugares. Pero no está diciendo que van a seguir convirtiendo. Cristo convirtió en vino algunas tinajas de agua y ahora van a ser 1 millón de tinajas de vino convertido, que mandó a callar el mar donde ellos iban a manejar, pero ahora nosotros vamos a ir al Pacífico, al Atlántico y lo vamos a mandar enmudecer y que las tormentas y los ciclones lo vamos a hacer porque Cristo dijo que íbamos a hacer mayores cosas que Él. No se refiere a esto. O sea, para nada. Y esto es el argumento, o sea, lo que Pablo le está queriendo decir a ellos específicamente es esto. O sea, todos los dones que ustedes necesitan como iglesia, no les falta nada. Ustedes están completos. Ustedes están completos. Y tal es así que van a estar completos hasta la venida del Señor. La iglesia de Cristo está equipada para ser iglesia hasta que el Rey venga. Hasta que Él venga, esté equipada como iglesia para hacerlo. ¿Ya? Eh, verso número 8. Dice, el cual, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que lo ha dotado con dones hasta que venga el Señor Jesucristo, también hará algo más por ello. ¿Qué hará? Los mantendrá firmes. Los mantendrá firmes. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Primero es que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestra debilidad y nuestra incapacidad para llegar al fin. Para llegar como los apóstoles mismos miraban algunas cosas que Cristo les decía que tenían que hacer y decían, dura palabra es esta, qué difícil es esto. Y todo cristiano sincero que ha mirado dentro de su alma, porque no solo disfruta la santidad de Cristo, no solo disfruta la obra gloriosa de Dios en su corazón, no solo disfruta el contemplar la gloria de Dios, no solo eso, sino que al mirarse y al disfrutar esto y al desearlo, se mira hacia adentro y mira que no está a la altura de eso, pero teme y dentro de sí hay un dolor profundo porque humanamente le es imposible. Y es aquí, la iglesia de los Corintios es una iglesia que está pasando por una crisis terrible y Pablo en vez de desanimarlo y decirle Dios los va a mandar al quinto infierno por impíos y perversos que son, Pablo comienza diciéndole que los ha dotado de gracia, que le ha dado gracia, que le ha dado paz, que le ha dado, lo ha enriquecido en palabra y en conocimiento, que le ha dado nuevamente su gracia, que todo esto se lo ha dado, le ha dado todos los dones hasta la venida de él y ahora para rematar todo le dice, y los va a guardar fieles. No sé si esto a ustedes le provocará, pero a mí ahí en ese pedacito me provoca decir aleluya, aleluya, porque ¿sabe qué? Le dice, ustedes son incapaces,
Ustedes están pasando por una crisis terrible, pero ¿sabe qué? Ustedes son infieles y son así como así, pero el Señor obrará en ustedes fidelidad, traerá fidelidad a ustedes, obrará esa fidelidad en sus corazones, los mantendrá firmes. Hace un tiempo conversaba con un hermano que estaba pasando por momentos difíciles en su vida como cristiano, y vino y él me dijo, ¿sabes qué? Eh, yo siento que no voy a llegar. Me siento tan incapaz muchas veces de llegar, y me dieron deseo de decirle bienvenido al club, pero le dije, no, no le voy a dar esta noticia ahora de primero, y le dije, quiero hacerte una pregunta. ¿Has querido irte? Y me dice, sí. Digo, ¿has querido terminar, claudicar e irte? Y dice, sí. Digo, ¿has intentado con tu fuerza ser perfecto y no has podido? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿y por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué tú crees que tú no te has ido? ¿Por qué tú crees que no lo has tirado todo y te has ido? ¿Por qué tú crees? Porque ya sabes que eres débil y ya sabes que tú no puedes. Permíteme decirte algo, y es que tu firmeza y tu triunfo final viene del Señor. La obra de firmeza en tu corazón viene de parte de Él. Y es justo y bueno que dentro de nosotros suframos viendo nuestra incapacidad. Es justo porque si no pasara, muy, muy peligroso sería ese estado. Si dentro de ti no vieras tu incapacidad, si dentro de ti no sufrieras tu lejanía a veces de no llegar a satisfacer las demandas divinas, si no sintieras dentro de ti esta angustia y este horror por el mal que habita en ti, si no fuera esto, ahí sí tendrías una gran preocupación. Pero juntamente con esto viene la gran noticia de que aunque odias al pecado y gimes por dentro de dolor y te angustias y vives terrible por esto, la gran noticia es, ojo, Él te ha enriquecido con don de la palabra, Él te ha enriquecido con inteligencia, con gracia abundante, con dones abundantes, con amor abundante, y para colmo te mantendrá firme, firme te mantendrá. Dice, y no solo te mantendrá firme, hay un propósito de esa firmeza, y es lo que hablábamos ahorita, porque cuando termine todo y nos haya mantenido firme, ¿cómo nos seremos presentados delante del Señor? Irreprensible, irreprensible, nos mantendrá firme y nos mantendrá irreprensible. Esto parece una locura, de verdad yo digo, parece una locura. Y le digo por qué parece una locura. Porque cuando tú te miras a ti mismo y ves quién tú eres, tú dices, me mantendré firme, ok, bueno, ya me voy a mantener firme, pero irreprensible, irreprensible. Sí, porque en eso consiste en que primero vino su gracia, te hizo justo, te hizo santo, ahora te hace mantener. Y aunque tú no lo creas, cuando tú te presentes delante de Cristo en aquel tribunal, serás irreprensible, aunque tengan muchas cosas que decir de ti, te mantuvieron firme e irreprensible, firme e irreprensible te mantuvieron. Y alguien puede tener duda de que esto pudiera pasar en el cielo. Bueno, no es que ha pasado en el cielo, es que ha pasado en la tierra. Y ahora te digo, déjame tomar agua y ahora te digo lo que pasó aquí en la tierra. Les tengo una pregunta para aclarar un poquito más de esto. No sé si me estoy pasando el tiempo, pero hacerle una pregunta. ¿Quién ustedes creen que era más malo? ¿David o Saúl? O sea, es una pregunta retórica. Si me lo quieren contestar ahorita, me lo contestan. Pero es una pregunta retórica. Es muy probable que ustedes piensen que el más perverso de todo era Saúl, el más malo. Permíteme decirle que sí y no, sí, o sea, eh, sí en el sentido de su estatus final y de su vida de Saúl, pero no tanto por los actos cometidos,
Porque permítanme decirle que David, podemos ir contando algunos más o menos. O sea, mandó a su ejército a pelear cuando él tenía que ir con él. Miró y codició una mujer. Abuso de autoridad como rey, la mandó a buscar. Por ahí vamos viendo. La embarazó, o sea, adulteró, la embarazó, mandó a buscar a sus generales, entre los cuales vino el esposo de esta mujer, y hizo todo una trama para que este hombre fuera y tuviese intimidad con su esposa y dejarla embarazada. Un manipulador, un calumniador, un de todo. Manipuló a como quiso, mintió. Calumniador no, manipulador, mentiroso, calculador. ¿Ya? Pero no obstante eso, arrasó, lo mandó a asesinar. Literalmente lo mandó a asesinar. ¿Ya? Bueno, quizá diciendo todas estas cosas, usted empieza a degradarse en su mente. David, oh, ese es el David que yo conozco, ese gran rey que yo tengo. Bueno, ese es el rey David, pero aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Y me da gracia. Y te digo, parece como una locura por esto. Porque cuando viene Salomón a reinar después que muere David, ¿cuáles son las palabras que Dios le dice a Salomón? Si guardare los estatutos y los mandamientos como los guardó David tu padre, yo haré perpetuo, yo perpetuaré tu reino. El de esto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Dios a David? A Salomón. Si guardare los estatutos y los mandamientos como lo guardó David tu padre, hey, escúchame, es que Salomón sabía lo que había hecho su papá y sabía todo quién era David, que había hecho censo y que había traído muertes terribles a su familia, que había provocado con su pecado que su hijo se acostara con toda su concubina delante de todo el mundo. Conocía Salomón la historia de su papá. Pero en ese momento Dios había perdonado a David. Los pecados de David habían sido tirados al fondo del mar y David estaba como un santo delante de Dios. Y le dicen a Salomón, sencillamente tu padre es un santo delante de él. Él está irreprensible. Si tú haces y guardas los mandamientos como lo guardó David tu padre, ya está listo tu padre. Así pasa aquí en la tierra. Toda nuestra agonía, todo esto nos mantiene firmes. David se mantuvo firme a pesar de quién era y de todo esto. Dios lo mantuvo firme, lo guardó, asistió a David, eh, le hizo reconocer su pecado, lo volvió a él, le dio salmos preciosos, le dio noches de vigilia con él, le dio palabras tremendas para él, mantuvo su reinado y de él salió el Mesías. Así mismo pasa con nosotros. A pesar de todas nuestras dificultades y todo, nos va manteniendo firme, nos va manteniendo firme. Y cuando lleguemos allá aquel día, dirá, son irreprensibles. Son irreprensibles por la obra de gracia que Cristo ha hecho sobre ellos. Y esto es importante que lo veamos aquí, ¿saben por qué? Porque ahorita se pone complicada la cosa. Ahorita se pone complicada la cosa para Corinto. Pablo le está diciendo todo esto porque después vienen las cosas complicadas para ellos. Ahorita viene la mano de Pablo que es pesada, viene ahorita. Ahora le está pasando las manos con caricia y le está diciendo verdades teológicas como fundamentos importantes para que después no equivoquen las palabras después que le va a dar, pero son importantes estos. Y ya el verso 9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por supuesto, Dios es fiel, llamados ellos a la comunión. El verso exalta la fidelidad de Dios, el llamado a tener comunión con Jesucristo, y también Pablo siempre termina, no, apela siempre, nuestro Señor. Llama a Cristo nuestro Señor constante. Y claro, en este contexto era importante porque recuerden que en aquel tiempo existían muchos señores, y principalmente el señor Roma. El señor Roma existía en aquel entonces, tanto que hasta el emperador era nombrado como Dios, era tenido como Dios.
Y era importante, por esto Pablo pone tan seguido, Cristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor, para dejar claro esto. Cristo no es solo tu Salvador, Cristo es tu Señor, tu Rey, al cual tú le perteneces, eres de Él y Él es tuyo. Dios te bendiga. Esto es hasta hoy.